Muchas gracias a los Dragones del Vacío. Recuerden que tenemos un Discord. El link está en la descripción del canal. Ahí pueden dejar sus sugerencias, dudas, quejas, cualquier cosa y también pueden platicar conmigo. La Era del Olvido. Capítulo 1. Si en el olvido caes, en el olvido vivirás. En las tierras del oeste, en el continente más extenso de Telus, Sátalar, se alzaba un imperio sin nombre, a cuyos habitantes se les decía sátalos occidentales. Este imperio, al cual muchos temían y otros odiaban, se encontraba en guerra constante con todo aquel reino, nación o pueblo que los desafiara o molestase. Mientras que al sur de Telus estaban las tierras de Ventrium, un cálido continente que en su punto más elevado no había ni más ni menos que un árbol que medía un par de cientos de metros. Este árbol se erguía sobre una colina de 50 metros sobre el nivel del mar, y en su punto más bajo, un inmenso valle que se extendía por varios cientos y miles de kilómetros. Recorrerlo tomaba un mes para aquel que conocía los caminos. Para quienes no lo conocían, tardaba 7 meses, si es que no se perdían antes. En Ventrium habitaba un pueblo algo reservado y discreto, los moradores de los desiertos del sur, como se les conocía a ese pueblo. Ocupaban la mayor parte del continente, cuyo panorama era desértico, y en las costas y orillas de los ríos, verdes y rebosantes de vida, estaba ocupado por colonos del gran continente que ocupaba el centro y oriente del vasto mundo de Telus. Aquel gran continente estaba organizado en vastas naciones, conocidas como las 13 naciones de Eris. 13 respetables, poderosos, avanzados y bellos, pero no exentos de malas prácticas y malos víveres. A su vez, en el oriente de Sátalar, estaba compuesto por muchas naciones de todo tamaño. Las guerras estaban al pie de puerta. Los recursos empezaban a polarizarse. Las naciones que producían determinado material como el platino o el aurum no lo exportaban más, y materiales como el hierro, bronce, fósforo e incluso muchos otros que se usan para el armamento dejaron de usarse. La pólvora escaseaba, y la producción de esta estaba muy limitada por muchas de las naciones de Telus. Los únicos que no presentaban este problema eran los moradores de los desiertos del sur. Estos moradores no solo eran reservados, ni eran conocidos por eso. Lo que les daba la fama a este pueblo era su gran hostilidad, algo que nadie entendía, y si alguien lo sabía, callaba y lo olvidaba. Los moradores eran el pueblo con menos historia documentada por los historiadores de Telus. Las teorías eran muchas e increíbles. La que más era aceptada por los historiadores era que los moradores eran descendientes de una línea perdida de los primeros seres pensantes de Telus. Esto estaba muy alejado de la verdad. El verdadero origen de los moradores, olvidado y desconocido por los Telerans y mitificado por los moradores, estaba en Terra, un planeta lejano en un tiempo remoto. Cuando un ejército de Terra intentó tomar el planeta por la fuerza y los antiguos Telerans se defendieron con tecnologías ancestrales, forzando una retirada desorganizada de aquel ejército terrano. En aquella retirada, hombres y mujeres de Terra se quedaron varados, sin posibilidad de rescate, habiendo pasado más de 3 milenios de olvido. Desde aquella guerra ancestral, los terranos ahora son moradores. Habían adaptado su cultura, su fe, su historia para sobrevivir. La principal base de la cultura de los moradores era el honor, y cada individuo tiene un honor tanto personal como familiar. Para los moradores, el honor de la familia residía en un estandarte único, mientras que el honor personal reside en una especie de máscara hecha de telas, telas que cubrían las caras, permitiendo únicamente ver los ojos, y que al quitarlos frente a un extranjero o alguien ajeno a la familia de uno, era deshonroso. Por otra parte, las vestimentas eran únicas en su tipo. Los hombres debían llevar un yelmo y un almófar, recubiertos con telas, cuyos colores apenas llamaban la atención, puesto que estaba prohibido decorarlas, ya que en todo momento la vestimenta debía pasar como un montón de arena en los desiertos de Ventrum para camuflarse. Junto a esto, un rifle, un tipo de sellail y una cimitarra para el combate cuerpo a cuerpo. La única forma de decorarlas era en el caso de una ceremonia.
Por su parte, las mujeres llevaban una vestimenta similar a la de los hombres. La única diferencia era que no llevaban protección para el combate. A su vez, el honor para los menores de 17 era distinto, puesto que ellos no debían cubrir sus rostros, sino que el honor para ellos se basa únicamente en el honor familiar. El concepto de honor dentro de las culturas teleranas era un tema poco usado, ambiguo y en algunos casos olvidado junto a las teorías ancestrales sobre el honor para entrar al paraíso. Aquellos malos víveres y prácticas indeseables tenían entre ellas el esclavismo a otros pueblos e inclusive en ellos mismos, el maltrato a aquellos de escasos quehaceres y poca utilidad en la fuerza laboral, el fratricidio, la corrupción entre muchas otras prácticas degradantes, en las cuales reside el honor, otro concepto olvidado y perdido en las arenas del tiempo y en las fibras de la existencia. Los colonos de las 13 naciones de Eris practicaban la esclavitud solo en los moradores, ya que los consideraban inferiores por varias razones, como lo era la poca infraestructura industrial y civil, la poca actividad económica que solo se daba entre los moradores, una apacible economía de Crusoe, que su único problema era su constante interrupción por parte de los colonos, en las casi diarias incursiones a sus minas y depósitos de recursos, los raptos de menores y mujeres, y los asesinatos de los hombres. Con el tiempo, estos darían rienda suelta a caudillos entre los colonos que deseaban más y más poder, dando una futura guerra con los moradores.